Buenos días, queridos amigos de todas partes. Un gusto conversar con todos ustedes. Hoy, 20 de noviembre, agradeciendo la oportunidad a esta segunda feria virtual del libro de consignas. Y hoy quiero presentarme. Mi nombre es Rafael Ontivero, soy un escritor venezolano, radicado actualmente en Quito, Ecuador, y con una experiencia de más de 40 años en la docencia, escribiendo desde los 12 años aproximadamente y con algunos trabajos publicados ya, algunos libros, alrededor de unos 11 libros y en diferentes blogs y revistas internacionales. Actualmente me desempeño como moderador y miembro activo de la editorial Empobook, una editorial que tiene como lema una editorial de escritores para escritores. Hoy quisiera conversarle en este desarrollo del trabajo que he venido realizando de este libro que les presento, que se titula Cartas a Leticia, un libro que recoge en gran medida la intención de servir como elemento facilitador para que podamos nosotros manejar nuestras emociones y podamos tener una vida más plena, una vida que permita no dejarnos llevar por esas triquiñuelas que a veces utiliza la mente para, como se dice en una de las cartas, jodernos mentalmente. ¿Y este jodernos mentalmente en qué consiste? Simplemente en atormentarnos por situaciones que o no han ocurrido o en otro caso ocurrieron en el pasado pero que no las dejamos, eh, no terminamos de dejarlas ir. Cartas a Leticia es un conjunto de 20 cartas y en este libro se reflejan precisamente distintos tipos de situaciones que viven los personajes. En este caso, Leticia. Leticia es una persona, una mujer que llega a la vida del escritor en determinado momento y deja una serie de enseñanzas que le van a permitir eh, llevar su vida de una manera adecuada y de una manera muy productiva para el resto de las personas que le rodean. Es un libro que se origina como quizás muchos de los actuales que se encuentran en estos momentos presentes en la, en la historia librera, como dice un amigo, en tiempos de la pandemia, porque son reflexiones, productos también de ese trabajo, de ese desarrollo de las actividades que se venían llevando a cabo durante el trabajo, durante la vivencia con jóvenes, con adultos, con niños, durante toda la actividad docente. Cada una de las cartas tiene un mensaje y, por ejemplo, alguna de de esos mensajes que no buscan ser una receta al pie de la letra, sino un punto de partida para que el ser humano pueda mejorar. Por ejemplo, en una de las últimas cartas del libro se escribe: los límites que ponemos en nuestra vida con frecuencia son excusas para disfrazar el temor por afrontar nuevos retos o nuevas experiencias que inevitablemente nos llevarán a abandonar la zona de confort en la que nos refugiamos, perdiendo la oportunidad de crecer y superarnos, soltando las amarras de los complejos, las inseguridades y las conveniencias. Acá en este renglón, presente en el libro Cartas a Leticia, lo que se plantea fundamentalmente es que nosotros debemos y tenemos la obligación de avanzar, porque quedarnos estancados implica colocarnos un ancla en la espalda, ¿no? Y ese peso del ancla nos va a impedir a nosotros poder avanzar, poder ser mejores personas, poder ser más productivos incluso. Y en último término, como dice una de las personas que ha comentado acerca de la lectura del libro, ser feliz. Otro de los textos que podemos encontrar en este libro, Cartas a Leticia, Claves para Crecer, es una parte
que reflexiona el escritor, el autor de cada carta, acerca de esas enseñanzas que deja Leticia, porque Leticia se convierte en una maestra de vida, como dicen algunos coax o algunos psicólogos con los que he estado conversando. Y ella expresa, o el escritor expresa uno de esos aprendizajes que tiene que ver con la diferencia en la vida entre tener un propósito y tener motivación. Ambas cosas son necesarias, pero el que debe tener más peso en nuestra vida es el propósito, porque el propósito es una experiencia que se vive a largo plazo. La motivación es una experiencia, si se quiere, a corto plazo y, cuando mucho, a mediano plazo, pero un mediano plazo muy corto, valga la, el juego de palabras, ¿no? Y dice acá en una de esas cartas, por ejemplo, todo propósito requiere de constancia, compromiso y disciplina para que podamos mantenernos fieles a él. De lo contrario, no pasará de ser un arranque emocional sin resultados duraderos. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en estos momentos, cuando ese exceso de motivación pasajera termina siendo causa de frustración, porque el inmediatismo en el que nos estamos moviendo en estos tiempos nos lleva incluso a no fijarnos metas a largo plazo. Y entonces vamos saltando de un momento a otro, de un momento a otro, y cuando se acaba el elemento motivador y no hay otro aspecto que nos mantenga fuerte, entonces viene la frustración. Porque la motivación con frecuencia viene de elementos externos, mientras que el propósito en la vida viene de la convicción personal, es decir, viene de elementos internos, de convicción, de constancia y de decisión. Hay un elemento también que se maneja en este libro y es el hecho de que el escritor, el autor de cada carta, recordando esas enseñanzas que deja Leticia, expresa, a muchas personas les cuesta entender que los hechos no determinan nuestro futuro, sino la actitud que asumimos ante ellos. Es decir, esa, esa manera de a veces poner en posición de otras personas la decisión de poder nosotros hacer algo, nos va a terminar convirtiendo en personas dependientes, y es lo que en otra de las cartas se habla de la inversión emocional, dependientes de la aprobación, de la decisión, incluso de los gustos de las otras personas, y no producto de nuestra propia decisión, producto de nuestra eh, convicción para entender que todo en la vida requiere un esfuerzo, un trabajo. Entonces, Cartas a Leticia tiene muchos elementos que nos van a enseñar, que nos van a permitir entonces poder asumir la vida con optimismo, con alegría y con esperanza. Hay una parte en, en otra de las cartas que escritas en este libro, presentes en este libro, que habla acerca de cómo podemos, debemos y debemos nosotros afrontar las experiencias negativas. Porque con frecuencia hablamos o hablan las personas acerca de traumas, hablan de eh, situaciones que les impiden ser felices. Y el elemento común en esos casos es que trasladan la responsabilidad, cuando no la culpa, hacia elementos externos. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y no hacia lo que nosotros podemos y debemos decidir. Por ejemplo, dice en esa carta, dice que las experiencias negativas que vivimos a diario no son el fin de todo. ¿Por qué? Porque cada experiencia es justamente eso, una oportunidad para obtener un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo obtenemos si tenemos conciencia de nuestras capacidades y de de las oportunidades que se puedan presentar. Dice una frase que utilizaba mucho, hace referencia al autor, que utilizaba mucho Leticia, era: siempre hay otra manera de hacer las cosas. Y es cierto,
Siempre hay una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de que cuando encontramos una dificultad, queremos derribarla, enfrentarla y derribarla. Y resulta que en algunas ocasiones eso funciona, pero en otras ocasiones es un desgaste de energía y un desgaste de tiempo que nos impide ver esa otra manera de poder resolver las cosas. Cuando lo más conveniente, y eso lo podemos aplicar en la vida diaria, cuando encontramos un problema, que quizás vemos que no tenga solución inmediata, es dar un, dos, tres pasos atrás, que no es rendirse, es simplemente desistir en ese momento de eh, meternos en ese remolino, en esa vorágine de desgaste físico y emocional. Retirarnos un poco, de allí recomiendan los psicólogos, eh, para que incluso modifiquemos la respiración, porque neurológicamente se ha comprobado que mientras más rápido estemos respirando, y ocurre con situaciones nerviosas, los niveles de oxígeno que llegan a, a circular por la sangre, entonces terminan colapsando el sistema nervioso. Entonces lo más conveniente es retirarnos, tomar distancia, acompasar nuestra respiración, y las ideas se van aclarando. Entonces, a veces no es enfrentarse a una situación tosudamente, ¿no? Sino dar la vuelta, porque las paredes a veces son muy fuertes y nuestras fuerzas quizás no sean lo suficiente como para poder derribarla. Entonces, lo más conveniente es tener que dar la vuelta y buscar otra manera de saltar ese problema o de solventarlo, solucionarlo. Y cuando digo saltar no es ignorarlo, sino simplemente no desgastarnos innecesariamente. Dice el escritor, el autor de las cartas, que esta capacidad de sobreponernos a los momentos críticos y adaptarnos para construir una nueva realidad que nos permita crecer y salvar los obstáculos que ponen a prueba nuestra capacidad de reacción es lo que nos diferencia de quienes asumen la derrota como un fracaso o como consecuencia de lo que ha sido escrito para ellos. Entonces venimos a encontrar acá el factor que mucha gente maneja como el fatalismo, es decir, es mi destino, es el destino, eh, y yo no puedo luchar contra ello. Resulta que todos tenemos capacidades internas que nos puedan dar la oportunidad de un nuevo comienzo o simplemente de modificar. Eso de que todo está escrito y nada lo cambia, mm, desde el punto de vista tanto de Leticia, la que inspira las cartas, como del escritor de las cartas, que es el que le lleva a, a reflexionar acerca de ello, no es una verdad intangible. Es decir, el ser humano tiene la capacidad, tiene la fortaleza, tiene la fuerza necesaria para poder entonces superar los obstáculos y obtener resultados que le vayan a mejorar su condición de vida, su calidad de vida, y le permitan, que es lo más importante, ser útil a otras personas. Entonces, en Cartas a Leticia, el lector va a poder encontrar todos esos aspectos, algunos de esos aspectos que le van a servir para tener una vida más plena, una vida más satisfactoria, y deslastrarse de esas cadenas emocionales que con frecuencia nos están atormentando. Nos ayuda este libro, Cartas a Leticia, a entender que todo debemos verlo también como un aprendizaje para ser mejores. Por ejemplo, hay una de las cartas en la que se habla acerca de la pérdida, cómo asumir la pérdida de un ser querido, una persona que haya influido en nuestra vida, ¿no? Y es importante porque en este libro aparece, por ejemplo, el hecho, relatado, el hecho de un comentario que hace el escritor hacia Leticia, recordándole o notificándole más bien la muerte de una persona conocida por ambos, una maestra concretamente. Y
en esas reflexiones, el escritor de la carta habla acerca de no sufrir, no llorar, no lamentarse por la pérdida de esa persona, sino que se dedica a explicarle los aspectos positivos y los aprendizajes que obtuvo mientras tuvo contacto con esa maestra. Entonces, es una manera como de entender que la vida no es lamentarse por la pérdida de personas, sino más bien alegrarse, disfrutar y poner en práctica esos aprendizajes que se tuvieron con ella, ¿no? Porque es muy común en el ser humano lamentarse, preguntarse por qué pasó esto, cuando en realidad lo más importante es entender para qué conocimos a una persona determinada, haya sido eh, de influencia positiva en nuestra vida o haya sido de influencia negativa, porque incluso las personas que actúan en nuestra contra también nos dejan una enseñanza. Entonces, eh, en esta carta lo que se busca es entender por, para qué sirvió el que yo haya tenido contacto o acercamiento con esa persona, porque la muerte es una situación inevitable en la vida del ser humano y lo que nos permite entonces es poder entender que los aprendizajes que vamos adquiriendo nos van a servir a nosotros para en otra ocasión poder actuar de una manera diferente. Entonces, cartas a Leticia tienen entre otras ventajas, que como son 20 cartas, se puede leer el libro en 20 momentos distintos. Si contamos también con la parte del epílogo y las partes introductorias que también tienen una enseñanza que nos dejan, ya pudiéramos estar llegando a 23 escritos, ¿no? Pero que no tienen la obligación de leerla en secuencia. O sea, vamos a leer la carta primera y podemos leer el epílogo al final, que está al final del libro, lógicamente, o de pronto saltarnos después a la cuarta, quinta, sexta carta, y cada una de ellas tiene un mensaje particular. Cada una de ellas tiene una enseñanza que nos va a servir. Entonces, la invitación es para que en este libro que está disponible en formato físico y en formato digital en plataformas como Amazon, como Barnes Noble, por ejemplo, em, puede conseguirse sin ningún inconveniente, simplemente tecleando el nombre Cartas a Leticia, Rafael Ontivero, allí va a aparecer. Y es una buena oportunidad para que en un momento determinado de la vida, un momento de descanso, mientras vamos de pronto quizás en el transporte público al trabajo o regresando a casa, podamos leer una carta. Leer una carta no lleva más de 4 minutos. Y ahí viene lo importante y lo maravilloso del formato utilizado en este libro, ¿no? Porque las cartas tienen una connotación muy personal y cada carta tiene ese toque familiar, ese toque de cercanía entre el lector y el escritor. Si nos ponemos nosotros a, a recordar el hecho de leer una carta o escribir una carta, la carta siempre comienza con, lógicamente después de la fecha, con un nombre, es decir, el nombre del destinatario. Pero en este caso, Leticia puede ser cualquiera de nosotros. Y como nos dice también una amiga orientadora, psicóloga, que a quien se le dio el libro para que lo estuviese leyendo y pudiese darme su orientación profesional. Ella nos dice que este libro puede leerse por cualquier página al azar y nos vamos a ver reflejados como remitente o como destinatario. Porque en algún momento de la vida nosotros podemos convertirnos en esa Leticia que deja enseñanza a otros, aun cuando no lo sepamos. ¿De acuerdo? Pero también puede servirnos a nosotros como eh, eh, remitentes, es decir, las reflexiones que hacemos nosotros para evaluar nuestra vida, para evaluar nuestros actos y para entonces poder transmitir ese aprendizaje que hemos tenido. Es un libro que puede convertirse en un acompañante y que fácilmente
puede servir también para que a otra persona le sirva, valga la redundancia, en determinadas circunstancias. Sabemos que alguien está atravesando una situación eh, difícil, podemos nosotros obsequiarle el libro. Entonces, repito, vamos a Amazon, vamos a Barnes Noble o en el caso de las plataformas universales y podemos adquirir el libro para leerlo o simplemente para obsequiarlo. En formato físico también se puede ir a un precio bastante accesible. En el caso de los quienes se encuentran en Venezuela, quienes se encuentran en Ecuador, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo ramaon 31 arroba gmail y se le hace llegar autografiado, se le hace llegar hasta la puerta de su casa sin ningún inconveniente mediante el servicio de las empresas de encomienda. Entonces, Cartas a Leticia es una invitación a que podamos nosotros ser mejores personas, a que podamos nosotros ver la vida de una manera diferente y que podamos también ayudar a construir una realidad que les sirva a todos en determinado momento de la vida. Entonces, la invitación a todos es precisamente a que podamos leer este libro y podamos también recomendarlo. Es un libro que, repito, se encuentra disponible en las plataformas digitales, Amazon y Barnes Noble, por ejemplo, y que tiene el respaldo del sello editorial Empobu. La invitación, la reitero, leamos este libro, saquemos el aprendizaje que tenemos que sacar y también compartamos esa experiencia, porque una de las obligaciones nuestras es compartir aquello que nos permite ser mejores personas. Agradecidos entonces a esta segunda feria virtual del libro, gracias al esfuerzo y al apoyo del grupo Consigna, porque abre oportunidades y abre ventanas para que todos podamos no solamente visibilizar nuestro trabajo, sino también ser útiles a otras personas. Agradecido y espero que disfruten de la lectura de este libro y también lo compartan a otras personas.